Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Cordial saludo nuevamente para todos. Siguiendo con nuestros tutoriales, ya habíamos hecho este diseño en Audaces, ahora lo vamos a hacer en Octitext. Eh, Decidí cortar el video anterior porque se ha prolongado mucho. La idea no es prolongar tanto, la idea es abarcar algo poquitico y que podamos aprender. Por desgracia se abarca mucho en los temas, es porque a veces hay cositas que nos pasan y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo hago, cómo soluciono? Entonces sí es mejor pues ir solucionando esos detallecitos. Entonces la mejor manera de lograrlo es en la práctica. Entonces vamos a hacer este mismo diseño, la referencia 01, pero lo vamos a hacer ahora en Octitext. No vamos a cambiar de referencia para no extender tanto el tutorial. Bueno, entonces, este avión, vamos a cerrar esas ventanas y vamos a trabajar entonces solo con el delantero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, al igual que Audaces, tenemos que apilar, en este caso en Octitext, donde dice apilado. ¿Por qué tenemos que apilar estos diseñitos siempre? ¿Sí? Porque no queremos que nos pase. Voy a hacer una línea, con la tecla D de dibujo, voy a hacer una línea, digamos aquí, algo imaginario, eh, algo, 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 algo sencillito, sin medidas de nada. Finalizar dibujo. Le voy a decir a esto Shift Control C. Voy a cortar aquí como talla base, sí. Le voy a dar OK. Si no apilamos eso, entonces como pueden ver, todo este escalado es enredado, es complicado cuadrar escalado uno por uno, ¿sí? Tal como pasaba en Audaces. Entonces, en este caso, para no tener este inconveniente, ¿sí?, de tener que después empezar a buscar el escalado real de esto, pues vamos a darle control Z a todo esto y vamos a empezar de la manera correcta, que sería de la siguiente manera. Vamos a parar en este punto del delantero, ¿sí?, en esta punta, en este costado, perdón, y vamos a irnos. Después de haberme parado en este puntico, haberlo seleccionado, me voy donde dice escalado, donde dice apilado, donde dice punto apilado y X y Y, para que todo el molde se me apile en este puntico, ¿sí? Ahorita sí vamos a hacer el dibujito, la vista de este molde. Pues con la tecla D del teclado vamos a oprimir D y sale este lapicito que es dibujo. Entonces nos vamos a parar aquí y aquí nos dice punto absoluto distante al punto. En este caso, en punto absoluto le vamos a dar los 11 centímetros. Bueno, de aquí ya cada quien pues toma a gusto las medidas que le vaya a dar. Yo en este caso le voy a colocar 11 centímetros aquí en la parte de la pretina. Le voy a dar a aceptar, crear un punto sobre el contorno, le voy a decir que sí. Voy a decir Shift. Después de haber hecho el primer punto le damos Shift y le damos clic izquierdo para que forme otro puntico. Estos punticos de acá no importa en qué parte lo acomodemos, porque igual hay que modificarlos. Le voy a dar a aceptar, voy a darle Shift otra vez, le voy a aceptar, va a crear dos puntos y aquí le voy a colocar 9 centímetros a partir de este punto para acá, del absoluto para acá. Entonces 9 centímetros y me lo ubica aquí, le voy a dar a aceptar, crear punto enganchado, le voy a decir que sí y le voy a decir finalizar dibujo. Definir como línea extendida, le voy a decir que sí y le voy a decir finalizar dibujo. Entonces con la tecla M vamos a modificar este punto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es darle más o menos la similitud a este bocado a esta boca que se le hace a este delantero, ¿sí? Entonces ya teniendo ese, vamos a ir mirando, cuando ya lo tengamos de una manera que nos guste, seleccionamos el puntico, cuando ya lo tenemos de la manera que nos guste el delantero, entonces le vamos a decir Shift Control C, que quiere decir cortar sobre el elemento. En este caso voy a cortar por interno, que es este. Desea alinear el corte a la talla base, le voy a decir que sí, ¿sí?
aquí me está preguntando que si quiere crearle costura. Yo le voy a decir que la costura va a ser 0, es decir, no le va a colocar costura. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque ya o sea, mejor dicho, aquí como ya tengo el cortecito, es tal y como lo voy a trabajar. Aquí no necesito hacerle crear costura porque a esto hay que crearle un falso, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta, si yo le doy F4 a esto, F4 a todos los moldes, todos están escalados, ¿sí? Como ya les había mencionado también en Audaces, dependiendo de cómo usted maneje el escalado, puede que quiera escalar, puede dejar el molde estándar, la vista estándar en el jean, o puede escalar la talla 6 y 8 juntas, 10 y 12 juntas, 12 y 14 juntas, o 6, 8, 10 juntas, 12, 14 y 16 juntas. O bueno, ya queda a criterio de cada persona, ¿sí? Si lo va a escalar, si lo va a dejar estándar, pues aquí no tiene necesidad de modificar absolutamente nada. Pero si lo va a escalar, en este caso yo voy a hacer una sola escala para no enredarnos. Entonces voy a darle con la tecla F2 para que me aparezca este, ¿sí? Entonces me voy a parar en este punto y le voy a decir que la escala sea 0. Aquí lo mismo, que la escala sea 0. Y en este punto que la escala sea 0. ¿Con qué objetivo? Porque quiero que quede estandarizado para todo. Ahora, vamos a suponer que quiero que la talla 6, 8 y 10 manejen la misma escala, pero la 12, 14 y 16 sean 1 centímetro más grande. Entonces me voy a parar aquí, en este punto, y le voy a decir que de la 12 me le aumente 1 centímetro, y le doy Enter, en este. Y aquí en la parte de abajo también le voy a decir lo mismo en la talla 12, pero ahora en X, y le voy a dar Enter. Entonces aquí ya me quedó escalada la talla 6, 8 y 10 van a ser estas pequeñas, la talla 12, 14 y 16 van a ser estas grandes de acá. Este mismo escalado lo debo copiar acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Me voy a parar en este punto y le voy a dar copiar escalado, que en este caso sería Shift C. Entonces Shift C, copio escalado y me paro en este punto. Aquí le puedo decir pegar escalado, entonces le digo Shift V, ¿sí? Entonces aquí ya me lo escaló, pero vea que aquí me lo escaló hacia el lado contrario, ¿sí? Entonces aquí debo decirle donde dice pegar relativo, debo quitarlo. Entonces le colocamos o colocarle Shift Y. Con Shift Y quiere decir que pegar en Y, y si me paro acá le digo lo mismo, Shift copiar, y aquí le voy a decir Shift X para que me lo copie en X. Entonces ese escalado ya lo tengo listico para este molde, tanto las tallas grandes como las tallas pequeñas, ¿sí? Bueno, igual sería si va a utilizar otra escala. Entonces si le va a escalar otro, entonces debe copiarlo a este para poder que el molde dé igual. Bueno, ya teniendo ese escalado presente, de esa manera es que se escala en Audaces para que las vistas queden exactamente iguales. Bien, bueno, ya teniendo eso presente, ahorita sí entremos en materia para hacer, ya tenemos este bocado, ahora vamos a hacer el falso de este bocado, que es el que tiene aquí. Entonces, esta es la vista, vamos a renombrarla, vamos a darle doble clic y aquí donde dice nombre delantero le vamos a colocar vista, le vamos a dar Enter. Entonces, aquí ya quedó vista. Bueno, ahora vamos a crear el falso de esta vista. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos esta vista, ¿sí? Y le decimos, viene siendo lo mismo que Audaces. Vamos a darle copiar, vamos a darle pegar, ¿sí? Vamos a seleccionar esta con el teclado de barra espaciadora. Si nos paramos en un punto acá y se pone rojo y le damos la barra espaciadora, va a seleccionar ese punto y lo vamos a traer hasta este punto de acá, ¿sí? Al hacerlo, después de haber hecho eso, entonces vamos a darle con la tecla S. S quiere decir costura. Entonces me voy a parar de este punto a favor de las manecillas del reloj hasta este punto y le voy a colocar que me dé 3.5 prolongando la costura como se ve aquí, y le voy a dar OK.
Aquí ya tenemos la costura, pero el programa no la ha asimilado. Sé que está la costura, pero el programa no la ha asimilado. Entonces, ¿cómo la asimilo? Con F5. F5 ya me asimiló la costura y le digo Shift S para que me borre la costura. Si no le digo Shift S, ¿qué va a pasar? Que la vista se me va a ver aquí así. Y cuando se imprima en el trazo, en el plotter, va a aparecer esta línea. Es muy peligroso porque si el cortador no lo sabe, puede meter la máquina por ahí y dañar la tela. Entonces es importante borrar la costura. ¿Cómo se borra la costura? Con Shift, con Shift S. ¿Sí? Así de esa manera se borra la costura. ¿Sí? Yo antes de borrarla la voy a tener aquí. Ahí sí la voy a borrar para que de una vez yo pueda crear el falso. ¿Cómo creo el falso? Con la tecla B me aparece esta tecla B quiere decir construir, ¿sí? Como construir una pieza. Si yo le doy clic izquierdo, entonces como pueden observar me cambió, me seleccionó esta pieza, ¿sí? Entonces yo lo único que tengo que hacer es volver a darle clic izquierdo para que ya él me asimile esa piecita y ya me la haya construido. Esta pieza que dice indefinida yo la voy a nombrar como falso. 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 Le voy a dar enter. Aquí ya tengo el falsito y tengo la vista. Esta piecita pequeña ya no la necesito, entonces la podemos eliminar. Hay que tener en cuenta algo. Si yo le doy suprimir a esto, él me va a decir desea guardar los cambios de la pieza. Yo le voy a decir que sí, pero ¿qué pasa? Resulta que esta pieza no me ha perdido del archivo, aquí sigue estando. Si yo no la elimino del totazo, cuando yo vaya a hacer el trazo en el marker, ¿qué va a pasar? Que esta piecita también va a aparecer. Y si el programa me la traza, entonces ¿qué va a pasar? Se va a incrementar el promedio y se va a desperdiciar ese bloquecito porque ese bloquecito no es parte del diseño. ¿Cómo elimino del totazo este molde? Con Shift suprimir. Ahí ya desapareció del totazo del molde. Cuando se hace el trazo ya no va a aparecer, ¿sí? Entonces, este ya la vamos a llamar vista. Este ya la vamos a llamar vista. Y le vamos a crear el piquete. ¿Cómo le creamos el piquete? Con la tecla N y la paramos aquí, ¿sí? Entonces aquí tienen las propiedades del piquete. La profundidad de 0.7 es muy alta. Vamos a colocarle 0.3 porque no queremos que el cortador se pase más de lo que debería. Y aquí me está diciendo a qué distancia está de este punto, ¿sí? Entonces aquí me dice que la distancia desde el punto anterior es de 5. No, yo necesito que me quede de 0.7. Y entonces voy a crear uno acá en este también. Volvemos a modificar que sea de 0.3 de profundidad y que la distancia del punto siguiente aquí sea de 0.7. Para que nos quede 0.7 de este punto acá. Bueno, esos puntos me aparecieron ahí cuando creé o cuando le hice la costura para que me saliera el falsito, ¿sí? El programa por defecto lo hace. Entonces ya tenemos el falso, la vista y el falso. Ahora vamos a crear la pieza siguiente, que según el diseño es una pieza sobrepuesta. En Audace yo le había colocado 2.5. Vamos a hacer lo mismo acá con esta. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle copiar. Vamos a darle pegar, ¿sí? Entonces tenemos el falso y esta pieza que está aquí. La voy a seleccionar. Le voy a dar con la tecla S a favor de las manecillas del reloj. De este punto a este punto. Y le voy a colocar 2.5. 2.5. Le voy a dar a aceptar. Le voy a dar F5 para que lo asimile y le voy a dar Shift S para que me elimine la costura, ¿sí? Bueno, aquí tiene una curvita que casi no me gusta. Yo le voy a dar M, pero antes aquí donde voy a darle F10 para que me permita ver los puntos no escalados. Aquí hay varios puntos, entonces hay unos puntos que voy a eliminar para que la curva me quede más bonita, no me quede una puntica tan extraña. Vamos a darle M
Voy a modificarlo un poquitico y voy a compararla con el falso para ver cómo me está quedando. Bueno, yo creo que así me gusta. Bueno, con el snap, si lo hundimos, se muestra todo lo que hay en pantalla, ¿sí? En este caso yo no necesito nada de esto porque esto ya está listo. Voy a trabajar con este nomás, entonces lo voy a dar suprimir, solo suprimir, no shift. Solo suprimir, guardar cambio, le voy a decir que sí a todas esas piezas. ¿Con qué objetivo? Con que ellas estén acá arriba, todas estén acá arriba, ¿sí? Y yo pueda trabajar en mi mesa de trabajo, solamente esté la vista, el falso y la sobrevista, ¿sí? Entonces esta pieza, que es la vista, voy a coger esta que es la sobrevista, ¿sí? Vamos a cambiarle de nombre, vamos a colocarle sobrevista, aquí ya me cambió de nombre. Aquí tenemos un detalle, esta sobrevista tiene unas alforcitas, un par de prensecitos, ¿sí? Entonces, ¿cómo los hacemos? Como ya les había mencionado también en Audaces, lo podemos hacer como si esta piecita fuera como una especie de relojerita. Entonces habría que crear dos, una de este tamaño que es interna, esto es interno, y vamos a darle control copiar, control pegar, y esta va a ser la externa. Voy a colocar aquí externa. Entonces tenemos la interna y la externa. La interna viene siendo el falsito de esta, ¿sí? Como ya les había mencionado, si la queremos para que la persona pueda meter la mano aquí como si fuera una relojerita, hay que dejarla así, igual que la vista. O si no, la podemos dejar como un falso. ¿Cómo haría como un falso? Quitarle 2 centímetros a este lado y quedaría más pequeñita. Pero entonces ya no se puede dejar como una relojerita. Habría que asentarla a la vista. En este caso no lo vamos a hacer, vamos a dejarla así, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos las alforcitas? Entonces, con la tecla L nos vamos a parar donde queremos hacer la alforza. Para poder hacer la alforza debemos acomodarla junto con el falso y la vista para poder ver cómo nos va a quedar. Entonces, con la tecla L nos paramos aquí donde queremos la primera alforza. En este caso sería más o menos aquí hasta acá. Yo le voy a dar OK, entonces aquí ya me aparece esta ventanita. En esta ventanita dice la profundidad que quiero de la alforza, en este caso va a ser de 0.5, ¿sí? Y va a ser en forma de cuchilla sentido antihorario, ¿sí? Aquí en esta clip aparece antihorario o a favor de las manecillas del reloj, o como si fuera una tabla o un tablón, ¿sí? En este caso la voy a hacer de manera antihoraria y le voy a dar a aceptar. Entonces aquí me queda el pliegue, el primer pliegue del externo, ¿sí? Y vamos a hacer el segundo, entonces vendría siendo de aquí más o menos acá. Le voy a dar OK con las mismas proporciones y le voy a dar a aceptar. OK. Entonces aquí ya me quedó el pliegue de este diseñito, o sea, estos dos plieguecitos que vienen acá, ¿sí? De esta manera es que se hacen los pliegues en Optitext. Hay que tener en cuenta que hay que ponerle los piquetes. Estos puntos de control que tenemos aquí nos sirven de línea de referencia. Entonces los ponemos exactamente a la misma medida que colocamos el que hicimos en la vista, ¿sí? Y aquí hacemos exactamente lo mismo para que concuerden con el resto del patrón, ¿sí? Aunque realmente aquí no sería tan necesario los piquetes porque todos van a estar pegados al contorno de la vista, ¿sí? Bueno, así es que hace, y como pueden observar, si le damos F6, más bien F4, aquí va mostrando de una vez la escala que maneja cada molde, ¿sí?
Es decir, que si nosotros cogemos el delantero, ¿sí? Le damos Shift F4 y colocamos la talla 6, ahorita le decimos F4, todas estas piezas deben coincidir. Entonces si colocamos el falsito, colocamos la vista y colocamos el sobrepuesto, ¿sí? Y este sobrepuesto con estas alforzas. Cuando ya se hayan hecho las alforzas, entonces deben dar, ¿sí? Ahí ya nos quedaría el diseño y está casando. Si le decimos Shift F4 y miramos la talla 16, vamos a darle cerrar, vamos a darle F4, ¿sí? Como pueden observar, también están casando. Aquí no hay diferencia ninguna en los moldes, ¿sí? Todos dan como deberían, o sea que cada uno está con su respectiva talla, ¿sí? Bueno, ya tenemos lo que es la parte delantera de nuestro avío. Ahora vamos a hacerlo en el bolsillo, ¿sí? Con la tecla Z nos acercamos a vamos a hacer este mismo avío. Está un poquitico más arriba de la mitad, entonces vamos a irnos. Ya estos los podemos guardar, ya les tenemos el nombre a cada uno de ellos, que es el delantero con su bocado, el falso, la vista y el falso de la pieza que va sobrepuesta, ¿sí? Bueno, a este también le podemos cambiar el sentido del hilo. Aquí dice que la rotación es de 2 direcciones, aquí la podemos colocar en cualquier dirección porque estos son falsitos, entonces no importa cómo se trace en la tela porque van por interno, entonces no se van a quedar viendo. Los que se quedan viendo sí deben ir con el hilo real, ¿sí? Y no se les olvide colocarles el nombre a cada uno, ¿sí? Para que cada taller sepa cómo va, ¿sí? Bueno, entonces esto le vamos a decir archivo, guardar como, le vamos a colocar referencia 01, tal como está marcada la referencia acá en nuestro boceto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacerle el mismo corte o este mismo corte a este bolsillito. Entonces nos vamos otra vez a Octitez, vamos a darle suprimir a esto para que lo suba acá y vamos a quedarnos solamente con el bolsillo, que en este caso viene siendo este, ¿sí? Para hacer el bolsillo, entonces vamos con la tecla D de dibujo, ¿sí? Nos vamos a poner a esta distancia, ¿sí? Le voy a dar a aceptar, me vengo aquí y me vengo acá, aceptar, y le voy a decir finalizar dibujo. Aquí le voy a decir cortar. Como ya les había mencionado, si tuvieron la oportunidad de ver el tutorial anterior, esto lo podemos hacer con corte o como pieza sobrepuesta, ¿sí? Yo en este caso, si quisiera hacerlo como corte, no es sino con la tecla B, darle clic, doble clic, para que ya me saque la pieza de abajo y ya quedaría la pieza sobrepuesta, ¿sí? En este caso voy a darle control Z porque no lo eliminé, voy a darle shift suprimir. En este caso, como la voy a cortar y quiero que aprendan es la cuestión del corte, entonces le voy a dar shift control C para que me corte por interno sin costuras. Le voy a dar OK. ¿Por qué no costuras? Porque aquí vamos a crear de una vez el falso. Entonces, como pueden observar, cada vez que yo selecciono una pieza, la pieza se rellena de color. Quiere decir que esa es la que tengo seleccionada. Entonces, aquí voy a hacer el falsito de esta pieza porque esta pieza es la que sobrepone a esta. Entonces me paro en esta pieza acá, le voy a dar con la tecla S, me paro a favor de la manecilla del reloj del punto al punto donde quiero que me salga la costura. En este caso le voy a colocar 3.5, le voy a dar OK y le voy a dar F5 y le voy a dar Shift S. De aquí mismo, de haber hecho este corte, voy a sacar con la tecla B de construir, voy a sacar de una vez el falso. Le doy doble clic y aquí ya me queda el falso y el corte inferior, ¿sí? Entonces ya tengo este lado del diseño, que es el que va a sobreponer esta pieza. Ahora necesito hacer este segundo corte en esta piecita. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que ser muy observadores para poder mirar
cuáles son las diferencias que hay en esto para que el corte o el diseño nos quede similar a lo que no, a la propuesta de trabajo. En este caso sería a la parte creativa. Entonces, como pueden observar, esta parte es superior a esta, igual que esta parte es superior a esta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como ya sabemos que es superior a esta, vamos a hacer dibujo. Entonces nos vamos a ubicar un poquitico más arriba, ¿sí? Le vamos a dar OK. Esto lo podemos hacer a criterio personal, ¿sí? Entonces aquí no la podemos colocar aquí porque habíamos dicho que iba más arribita, ¿sí? Entonces la podemos acomodar aquí, aceptar, y viene más o menos acá. Entonces esta pieza la voy a prolongar hasta donde viene, hasta donde termina la pieza. Le voy a dar a aceptar y le voy a dar finalizar dibujo. ¿Sí? ¿Por qué la traes hasta acá? ¿Y por qué no hasta esta línea? Porque esta línea es parte de esta pieza. En cambio necesitamos cortar hasta la parte de esta pieza que viene siendo aquí. Aquí hacemos lo mismo, Shift Control C y le damos cortar por interno, le vamos a dar OK sin costuras y vamos a crear de una vez, aquí. Acuérdense que habíamos dicho que era a favor de las manecillas del revés. Esta la hice aquí y la coloqué por acá. Si yo le doy 3 centímetros y le doy OK, me va a hacer la costura al lado contrario. Por eso les había mencionado que es siempre a favor de las manecillas del reloj. Por ende, tengo que pararme en este punto hasta este punto. Y ahí sí le voy a dar 3.5 y le voy a dar OK. Entonces le doy F5 y Shift S para borrar costura. Necesito quitar esta pieza de acá para poder crear este falso que necesito de aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la tecla B y doble clic. Entonces aquí ya nos queda esta piecita, ¿sí? Ahora me paro en esta pieza porque necesito cortar esta punta de aquí está sobrando. Con la tecla dibujo me voy a parar de aquí, desde este punto de intersección, punto enganchado, le voy a decir que sí, hasta este punto enganchado, le voy a decir que aceptar, le voy a decir finalizar dibujo, finalizar, y le voy a dar Shift Control C y lo voy a cortar por aquí. Perdón, este es el que voy a cortar por aquí. Necesitamos quitar esta piecita de acá porque no nos está dejando cortar. Entonces le decimos Shift Control C y la vamos a cortar por aquí. Le vamos a dar OK, le vamos a dar a esta piecita Shift suprimir para eliminarla del archivo. Esto de aquí lo vamos a eliminar también porque no lo necesitamos. Entonces aquí ya tenemos nuestros avíos. Entonces esta pieza es el falsito de acá, esta pieza es el falsito de acá, este falsito viene acá y esta pieza sobrepuesta viene acá. Ahí nos formó nuestra avión. Ahora tenemos que colocarle son nombres. Entonces este lo vamos a llamar el bolsillo principal, bolsillo, este corte 1, vamos a colocarle bolsillo, corte 1, que es este vendría siendo el falso del bolsillo del corte 1. Esta piecita la voy a nombrar corte 2. Entonces tenemos bolsillo, corte 2, y esta la va a llamar falso del bolsillo del corte 2. Entonces, como pueden observar, aquí ya tenemos nuestro avión. Normalmente nosotros le colocaríamos piquetes a este bolsillito, ¿sí? Pero realmente no es necesario porque realmente está, o sea, como ustedes pueden observar, como va justitico, como va el otro molde, entonces es innecesario hacerle los piquetes. Más sin embargo, si se los quiere hacer, recordemos que es con la tecla N, donde están los punticos, le damos las propiedades al piquete. Un piquete de punto 7 es muy largo y lo podemos dejar, digamos, de 1 centímetro, ¿sí? Lo mismo acá, como ya les había mencionado, un piquete de punto 7 es muy largo y vamos a colocarlo a 1 centímetro acá también, si le quieren hacer los piquetes al bolsillo. Pero como les estoy mencionando, como esto va
pegado directamente a esta pieza sería innecesario. Entonces, como pueden observar, ahí ya quedaría nuestro diseño, nuestro avión, ¿sí? Vamos a corroborar que las piezas sí estén completas, ¿sí? Entonces tenemos el delantero, entonces vamos a llamar a este delantero, ¿sí? A ese delantero tenemos un falso, tenemos una vista, tenemos una pieza sobrepuesta y la alforcita de esa pieza, que viene siendo la parte delantera de nuestro diseño. Entonces el corte del bocado, el falso, el interno y el externo que lleva la alforza. Muy bien. Y en el bolsillo vendría siendo lo mismo. Tenemos la parte del bolsillo, el corte 1 y el corte 2 con su respectivo falso. Aquí sería corte 1 con el corte 1 y el corte 2 con el corte número 2 y con su respectiva escala, ¿sí? Como les había mencionado, aquí quedó escalado para dos moldes, ¿sí? Para dos tallas, 6, 8 y 10, una escala, 12, 14 y 16, otra escala. Bueno, espero, amigos de YouTube, que estos tutoriales le hayan servido. Estos mismos diseñitos que hicimos aquí aplican si usted lo quiere hacer, digamos, en la pretina o en la parte inferior de la bota. Todo funciona exactamente igual. Si tienen alguna duda, por favor no duden en poner su comentario para saber cómo les puedo ayudar. A esto vamos a darle ya a guardar para que no se nos vaya a perder la información. Entonces espero les haya servido. Si les gustó, manito arriba y nos veremos en el próximo tutorial.